¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río. Y yo soy Constanza Racota. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva, en esta nuestra cuarta temporada. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema complicado, un tema Que duele, que duele. que duele mucho a muchas personas, que es algo que justo es doloroso darte cuenta de esto, pero sí, hablaremos de los privilegios, de cómo justo se van desarrollando en todas las personas, cómo muchas personas por el simple hecho de nacer donde nacieron, nacer de la forma en la que nacieron, ya tienen un camino que puede ser mucho más con menos trabas, que ese es el punto de los privilegios, que el hecho de tener ciertas cosas hace que tengamos menos trabas, siendo los privilegios nuestro color de piel, nuestra situación económica, nuestra educación, nuestro país de nacimiento, mil y un cosas que justo van sumando a este privilegio, que en el caso contrario, que es un tema de estudio que se llama interseccionalidad, perdón, interseccionalidad, donde justo se van estudiando todos estos puntos que hacen que una persona sea más discriminada. Sí, a ver, los privilegios, nos guste o no, son esos beneficios que nos ponen del lado del agresor sobre la opresión de la gente que... O sea, es eso que nos hace pertenecer a un grupo de personas clasificado hegemónicamente superior a otro. Por eso Arturo habla de raza, por eso Arturo habla de color y de orientación sexual, porque es cierto, ser heterosexual es un privilegio, ser blanco es un privilegio, ser hombre es un privilegio. Sí, al final como en the top of the food chain es un hombre blanco cis hetero hegemónico, con dinero, con educación, en Estados Unidos o en algún país europeo. Eso es como el tope de Sí, el la... non plus ultra de los privilegios. Y a ver, justo porque mucha gente se queja en este tema de es que yo no pedí nacer así o es que yo nací blanco y yo no tengo la culpa. O muchas personas que es yo soy blanco y soy heterosexual y me ha costado un chingo de trabajo y ha sido súper difícil para mí. Sí, pero a ver, o sea, nuestras experiencias personales no limitan la generalidad de las cosas. Entonces, sí, o sea, a lo mejor claro que a lo mejor naciste sin dinero, pero eres blanco y heterosexual. Pero ya ese hecho de ser blanco y heterosexual significa que las personas no te van a juzgar por el hecho de a quien decidas amar, que no te van a juzgar por tu piel, que no van a considerarte menos o que no van a tomarlo siquiera en cuenta para, por ejemplo, darte un trabajo o para considerarte para algo. Entonces, es ese punto de entender que el hecho de que a lo mejor para ti no en todas las cosas hayan representado una facilidad, sí representan el hecho de que haya menos trabas en tu vida, que haya menos barreras, que sea mucho más Es un fácil. beneficio. Sí, exactamente, un beneficio para que sea mucho más fácil para ti alcanzar las cosas, las metas y lo que te propones, que hay menos cosas que te están limitando para lograrlo. A ver, y sí quiero dejar en claro una cosa. Generalmente nos molesta y sentimos que es un insulto cuando nos dicen privilegiados, porque creemos que se están refiriendo a que nuestra vida es fácil, como decía Arturo. Y no significa que tu vida sea fácil. ¿Qué pasa con los privilegios? ¿Por qué es tan importante hablar de ellos? Bueno, pues porque evidencia una desigualdad social. Por eso es importante hablar de ellos. No es una cuestión de que te sientas agredido, no se trata de insultarte, se trata de evidenciar y de rectificar que vivimos en un mundo que no es justo y donde no todos tenemos la misma cantidad de libertad. Sí, de justo la importancia, ok, entonces de darte cuenta de tus privilegios y hacer algo con ellos, que esto es la cosa que es súper dolorosa y es complicado el hecho de darte cuenta de tus privilegios. El hecho de que seas consciente de que si eres parte del opresor, o sea, del grupo opresor, que sí, esto no significa que seas una mala persona que quiera hacerle daño a los demás, significa que entonces tú tienes la posibilidad, tienes el poder y las facilidades para que le abras las puertas a las otras personas que la tienen más complicada. Que tú entiendas que, por ejemplo, no existe el racismo a la inversa, que si tienes la oportunidad entonces de abrir estos caminos para que se deje de hablar de razas para hacer menos a alguien y entonces estén utilizando
diferentes tipos de caminos que tú, como persona privilegiada, tiene la facilidad de utilizarlos, entonces se los estés abriendo a las demás personas. Porque claro que se vale que te valga madres, pero entonces que quede claro que te vale madres, que no es una cosa de, ay, es que yo trabajé muy duro por mis cosas y cada quien trabaja duro por sus cosas y entonces las logras. Sí, el pobre es pobre porque quiere. Exactamente. Que a ver, es como todos los machitos que van por la vida diciendo ni machismo ni feminismo, humanismo. O el asumir que existe el racismo a la inversa, o asumir que, ay, ahora ya los gays. Hoy, esta semana tuvimos una cena con unos amigos, donde uno de nuestros amigos nos decía, por su lado privilegiado, que seguramente ya se estaba erradicando la homofobia en México, porque es una persona privilegiada que vive en la CDMX y no ve más allá de lo que su heterosexualidad lo hace querer ver. Él nos informa sobre números, él nos informa sobre la situación y entonces claro que llegamos a estas malas concepciones. Por eso es sumamente importante reconocer nuestros privilegios, porque al final los privilegios aparecen hasta en cosas donde no nos imaginamos. Existen privilegios religiosos. Privilegios religiosos es el hecho de que tú puedas faltar un día al trabajo porque hay una festividad en tu religión que aceptan y que te pueden dar el día libre. Es también el hecho de que, por ejemplo, te permitan venir con un código de vestimenta específico. O sea, sí creo que muchas veces no nos damos cuenta porque creemos, porque lo normalizamos, que hay una desigualdad social, que siempre vamos a encontrar un privilegio. Todos, casi todos, sobre todo los que vivimos en la CDMX, todos tenemos un privilegio. Todos tenemos un privilegio. Y de hecho, cuando estaba ayer leyendo las respuestas de la encuesta que puse en Instagram, habían cosas tan burdas como me considero una persona privilegiada porque tengo todos mis dientes, me considero una persona privilegiada porque no me faltan miembros. Y esas cosas las pasamos de largo porque las tenemos normalizadas. O sea, pues claro, todos tenemos dos brazos. No, no todos tenemos dos brazos. No, no todos tenemos higiene bucal. No, no todos tenemos pelo. No, no todos podemos ver a color. No, no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. No, no todos leemos a la misma rapidez. Que es súper importante entender que los privilegios es esa cosa que evidencia que no todos tenemos. ¿Y por qué es importante? Porque justamente ahorita en este mundo lo que estamos tratando es de restablecer un balance social que muchos años se ha descompuesto. Y la cosa es que si no empezamos a evidenciarlo, como con estos amigos también, yo estaba muy frustrada porque decían como, ay, pero es que no tenemos que siempre reconocer los privilegios. No, sí, siempre tenemos que reconocer los privilegios, porque es la única forma de evidenciar que el mundo no es justo, que no, el pobre no es pobre porque quiere, que la homosexualidad no es una cosa que se elige en un mundo donde la opresión es evidente. O sea, que todos los de la comunidad nos hemos visto en un conflicto desde siempre, a pesar de tener papás súper liberales, en aceptarnos. ¿Por qué? Porque ser heterosexual es un privilegio. Sí, justo lo que les decía, al final es doloroso pero es la única forma, justo como le decía Constanza, es la única forma de entonces construir caminos para los demás, o sea, de darnos cuenta que las cosas que hemos logrado han sido porque hemos volteado a todos lados, porque nos han importado las personas y entonces hemos hecho que pues estas cosas funcionen both ways y entonces estemos aprendiendo y al mismo tiempo estemos apoyando a las demás personas. Entonces, lo principal, o sea, empezar a saber que existen estos privilegios, que hables de estos privilegios, que hables justo como lo decíamos, o sea, cosas que podrían parecer tan banales como tener mis dientes, como poder leer, o sea, todas estas cosas que la mayoría, por lo menos en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, lo tenemos tan común en nuestras vidas como algo tan cotidiano porque pues nunca nos hizo falta, porque siempre tuvimos esta facilidad, pues claro que el no ver que hay unas personas a las que sí les falta, a las que por N cantidad de razones tienen esas carencias, pues entonces hace que no estemos siendo conscientes
de lo que queremos construir. O sea, si al final nos decimos personas positivas, personas que queremos crear algo diferente, sí tenemos que estar hablando desde dónde viene nuestro privilegio. Y a ver, o sea, porque también el privilegio, o sea, puede haber una persona morena, transgénero, pobre, que encuentre en esto también un privilegio, o sea, donde sí no sería como la generalidad de este tipo de personas. Bueno, o sea, no, a ver, espérenme, si son muy A violento, ver, pero tan fácil como el haberse encontrado siendo una persona trans es un privilegio, porque no todas las personas trans saben que son trans, porque no viven en una situación que les permita hacer esa introspección. O sea, sí creo que lo que dice Arturo es sumamente importante, porque... Perdón, no, te interrumpí, dale. no, sí, justo esta cosa donde sí, el hecho de que tengas lo que llamaríamos suerte a veces, es justo eso, o sea, de este privilegio de a lo mejor tener educación, a lo mejor si tuviste las herramientas, no, a lo mejor no eras millonario porque luego es eso, ¿no? Que esta cosa de, es que mi familia nunca fue millonaria, nunca pude a lo mejor tener lo que quería y aún así salí adelante y logré mis metas y lo que sea. Sí, pero sí tuviste un mayor privilegio en el sentido de que por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, sí, mi familia no es millonaria ni podemos tener la facilidad económica para muchas cosas, pero tengo techo, tengo comida. Eso ya es un turbo mega hiper privilegio, porque hace que no te tengas que preocupar de otras cosas y te puedas preocupar entonces por las cosas que quieres lograr. O sea, esa es una de las partes importantes del privilegio, que caer en la conciencia de eso, o sea, de verdad hagan esta introspección en ustedes de, ok, a ver, sí, o sea, yo no me he tenido que preocupar por esto en mi vida, porque esto pues ya lo tenía hecho, ya lo tenía fácil en mi vida. Entonces, tampoco significa que no hayas trabajado duro, tampoco significa que todo tu esfuerzo no valga y no sea valioso. Claro que lo es, claro que es importante también, pero es la única forma de que entonces abramos caminos para los demás, porque no estamos solos en la vida y entonces sí es importante que a la hora de entender esto lo compartamos con los demás, para que las demás personas también entiendan lo que son los privilegios, cómo funcionan los privilegios principalmente, para que así podamos crear cosas positivas también para el futuro. Sí, a ver, los privilegios no, cuando tienes privilegios no significa que no te merezcas lo que tienes. Por supuesto, muchos de nosotros trabajamos un chingo para lo que tenemos, o sea, no tiene que ver con que deberías de entregar lo que tienes, es solamente hablar, o sea, el hacerte consciente de los privilegios y usarlo para bien significa hablar del tema, escuchar del tema y hacer a los demás conscientes. Porque creo que tenemos o sea, esta concepción súper capitalista de el rico tiene que darle dinero a los pobres y no se trata de eso, o sea, el privilegio no se trata de que tú des lo que tienes porque te mereces tener menos, para nada. Se trata de hacerlo notar para que los demás puedan tener lo que tú tienes a su ritmo y que no les cueste el doble de trabajo de lo que te costó a ti, porque se trata de eso. O sea, estábamos hablando con un compa sobre cómo un conocido suyo de medios sociales bajos logró ahora ser el CEO o fundador, no sé, de una empresa bancaria muy grande. El chavo tiene 30 años, o sea, y entonces yo le dije a mi compa como sí, pero, o sea, estoy de acuerdo, el güey se merece eso, es un chambeador, pero que no se nos olvide que es un hombre privilegiado. No, porque viene de una familia pobre. Y yo pensando, no, pero no por eso. O sea, privilegiado por ser tan inteligente y hábil, privilegiado por haber logrado llegar a la CDMX, privilegiado por haber acabado la universidad. Y todas esas cosas que puede ser, seguramente lo hizo con arduo trabajo, vienen de la mano de un privilegio. Por ejemplo, el que sea hombre. Y creo que esas cosas, cuando las personas se enojan es porque nos sentimos atacados. Y no se trata de agredirte, o sea, no se trata de echarte en cara las cosas, se trata de que lo asumas. Porque gran parte de las cosas que suceden en este mundo tienen que ver con que no asumimos que habemos personas con más facilidad que otras para muchas cosas. Y es que al no asumirlo, nos quedamos en el pobre es pobre porque quiere. Cuando hay mil y un factores que intervienen en eso, o sea, por eso es tan importante no sacar a tu amigo del closet, o sea, por eso es tan importante no hablar de ser gordofóbico, por eso es tan importante ser más empático, porque tenemos que entender
que no todos estamos viviendo el mismo camino. De hecho, nadie está viviendo el mismo camino. O sea, hay personas a las que nos cuestan mucho más unas cosas que a otros. Y es normal, pero hay que reconocerlo. Sí, y entenderlo y que justamente esto, o sea, que a mí también se me hace súper doloroso que creo que se los hemos repetido N cantidad de veces, pero el ser empático y entender a las demás personas, el tener bien claro que tu realidad no es la realidad de las demás personas y de ninguna, o sea, sí puede haber grupos en los que pueda hacer cosas más fáciles, pero en general nuestras vivencias no son las mismas de ninguna manera, entonces sí es bien importante el entenderlo porque sí, esta cosa de tener el privilegio de decirle a alguien es que si tienes tiempo de ver una serie en Netflix, tienes tiempo de hacer ejercicio y de pararte y entonces el mismo tiempo que usas en caminar al refrigerador para ir a agarrar comida, lo puedes utilizar en hacer sentadillas o no sé qué, y a ver, no es así de fácil porque a lo mejor para ti lo es, o sea, y qué padre que para ti sea así de fácil el hecho de decir voy a hacer esto y entonces lo hago, o sea, de verdad que eso es un turbo privilegio, o sea, el hecho de poder hacer las cosas que decides inmediatamente, que no estoy diciendo tampoco que la gente entonces no tenga la capacidad de hacerlo, pero para algunas personas, en mi caso también, por ejemplo, nos es mucho más complicado, porque también vivimos con temas de depresión, con ansiedad, el TDA, o sea, de verdad el TDA no miden lo inutilizador que es y lo complicado y difícil que es enfrentarte a él para hacer las cosas. Entonces, este hecho de decirle a las personas simplemente gritarles y regañarles y decirles no eres lo suficiente porque no eres como yo, es extremadamente violento y es algo que ni siquiera suma. Entonces, por eso es lo importante de entender a las personas en sus formas de ser, en sus métodos de comprensión, de análisis de las cosas, para entonces poderlos apoyar a encontrar estos caminos, o sea, también en la educación, o sea, en este sistema de educación que tenemos tan escuetito, donde pues, damos las cosas y se vuelven tan complicadas para ciertas personas y entonces pues te crees inútil o crees que no sabes o crees que no puedes porque no es el sistema que te ayudaría a ti, entonces sí es padre encontrar que existen estos otros sistemas donde, por ejemplo, los chavitos pueden decidir de qué forma estudiar y de qué forma llegar a estas conclusiones y a las cosas que les gustan para entonces utilizar el camino desde una perspectiva que sea buena para ellos. Pero todo esto, o sea, que es un súper privilegio, porque digo, de ese tipo de escuelas hay una, dos de las miles que hay. Entonces, sí es importante que entendamos que todas esas cosas se fueron dando porque entendimos que había personas que tenían privilegio, habemos personas que tenemos privilegios en ciertas áreas y que entonces pues lo importante es que todavía nos falta mucho camino por recorrer para justo entender a las demás personas, entender cuáles son sus carencias y de qué forma con nuestros privilegios podemos apoyarlos a ellos a que esas carencias cada vez sean menos y cada vez estén menos marcadas en la sociedad para hacer menos daño. Además, yo les voy a decir una cosa, o sea, muchísimas veces estas situaciones, como de decirle a alguien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no haces ejercicio? Tiene que ver con que no hacemos las preguntas correctas. Porque nosotros asumimos las cosas de tiro. Les voy a contar lo que me pasó hoy. Hoy estaba saliéndome de bañar y un compa me dijo como, uy, no, llevas ya casi un mes sin hacer ejercicio, se me hace que te vas a poner bien marrona. Y yo me volteé y le dije, güey, no he hecho ejercicio desde hace un mes porque me esguincé el pie. Ay, es que no sabía. Pues no, pero no me preguntaste, güey. Tú enseguida asumiste que yo por huevona dejé de hacer ejercicio y esas cosas duelen, o sea, esas cosas, el de, puta madre, ¿por qué eres tan pinche distraído? Porque tengo TDA, güey. Puta madre, ¿por qué eres tan antisocial? Porque tengo ansiedad. Puta madre, ¿por qué no haces nada? Porque estoy deprimido. Y esas cosas, así, esta reafirmación de lo que tú crees normal, se lleva de encargo a los demás. Por eso es importante la empatía. Porque no todos, o sea, puede, seguramente si tú no haces algo es porque tú eres un huevón, porque en ese momento te dio hueva, o no. Pero la cosa es que tú estás asumiendo que si el otro no lo haces por la misma razón, y mal ahí. Porque todos estamos viviendo un proceso diferente. Si no saben cómo los procesos, está el capítulo de la semana pasada. Por favor, por favor. Pero tiene que ver con, o sea, la empatía tiene que ver con eso. Y lo de los privilegios tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Preguntar. Y preguntar desde el amor, no desde la agresión. Porque lo que me dijo hoy Ricardo era en cuestión agresión, o sea, era en cuestión de, pues ahora que ya no haces ejercicio, pues sí, porque no podía hacer ejercicio. ¿Por qué me quieres hacer sentir mal? De por sí me siento mal porque no estoy haciendo ejercicio para la salud mental y porque tengo el pie chueco.
es horrible que te lo hagan visible así, o sea, digo, a ver, Ricardo yo lo adoro y yo tengo un proceso de conciencia muy privilegiado porque voy a terapia, pero pensando en las personas que están en ese proceso, pues lo único que haces es quitarles las poquitas ganas que pudieron haber tenido, ¿eh? O sea, es como arrebatarle el camino al privilegio que tú tienes. Sí, quitarle oportunidades a las demás por ignorancia y por falta de conciencia, que al final es eso. Y que eso es lo doloroso, que esto es ignorancia. O sea, lamentablemente, pues sí es mucha más grande la cantidad de personas inconscientes que las conscientes. Entonces, sí es por eso lo importante de que en el momento que tú entiendas lo que es el privilegio, busques compartirlo con los demás. Y a ver, no, o sea, no regañar a nadie, no, esto no se trata de crucificar a las personas con privilegios, muerte a los ricos, no, vemos, pero sí es esta cosa de, como lo decía Constanza antes, o sea, es abrir los caminos para todas las personas desde nuestro privilegio, entender a las personas desde nuestro privilegio. Y entonces, si eres una persona que tiene una educación, que ha llegado a tener una educación universitaria hasta posgrado, tienes ya un privilegio enorme. Entonces, utilízalo para conocer a las demás personas, utilízalo para construir cosas positivas para los demás. Porque de eso se trata en general todo esto. O sea, el hecho de evolucionar para nosotros es este punto de poder abrir más caminos, que las cosas vayan siendo cada vez más fáciles, que estas generaciones arriba creen que crear las cosas más fáciles para los demás es lo que nos va a destruir a todos, pero no, justo es tratarse de que nos vayamos entendiendo y que nos estemos apoyando en todo lo que podamos. O sea, no se trata de que esta vida vengamos a sufrir, y claro que en muchos sentidos el sufrimiento puede ser una llave para abrir ciertas cosas, pero como lo hemos dicho muchas veces, somos a pesar del sufrimiento, no por el sufrimiento. Entonces, no hagamos que ese sufrimiento sea mayor para personas que no tienen esta capacidad, que no tienen los privilegios, que vienen desde lugares donde las cosas se les ponen súper complicadas, y que entiendan, por ejemplo, o sea, que en México hablando, hablar de un privilegio, por ejemplo, de una persona que venga de provincia, que uno sea hombre y otro sea mujer. El que es hombre va a tener el apoyo para que pueda salir adelante, para que pueda estudiar una carrera universitaria si él lo busca, o sea, si él ya tiene eso. Si una mujer lo quiere hacer, va a ser más complicado porque ella tiene que ser mujer, ella tiene que casarse, ella tiene que tener hijos, y no tiene esta facilidad para tomar estas decisiones que las tendría un hombre heterosexual. Entonces, es esta cosa importante de entender cómo funcionan y de dónde vienen los privilegios, para entender qué privilegios tenemos. Entonces, también si pueden, ya después a lo mejor hablaremos también más a fondo de la interseccionalidad, pero también si lo pueden investigar un ratito, denle a investigar la interseccionalidad, para que entiendan más o menos ustedes en dónde están postrados y dónde están las demás personas, para que entiendan que su camino pues ha tenido cosas más fáciles que otras personas, y eso no significa quitarle valor a las cosas que han hecho. Bueno, y para concluir, no seamos masas grises, creyendo que todas somos masas grises. El mundo está lleno de matices. Todos somos diferentes. Bendito sea el mundo por eso. Pero llevémoslo a un lado menos desigual y a un lado más amigable de lo que ya podríamos en ciertas situaciones estar. Y, a ver, las redes sociales, Arturo. Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Yo. Ella. Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram. Las redes del canal, R Afectiva en Instagram y Twitter. También está nuestra página de Facebook para que le echen un ojo. Recuerden seguir a Pistacho Beat, utilizar nuestro código de Magnesia. Y por ahora es todo. Sí, ya. ¡Ay! ¡Qué padre, qué emoción! Pues nada, nos vemos el próximo jueves. Bye.